Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Fabricio González Lamas y soy parte del voluntariado del programa Progresemos Juntos. Y bienvenido a la quinta parte de esta serie de videos. En este caso, pues debemos explicar las vistas. Primero, ¿qué es una vista? Es una consulta como las tradicionales que ya vimos en los videos anteriores, pero se diferencia con que este tipo de consultas es almacenada a fin de utilizarla tantas veces como sea necesaria o como se desee. Esta no contiene datos, sino instrucciones tipo select que son necesarias para crear la vista. Sería como almacenar las instrucciones, o en este caso las consultas que vimos en los primeros videos, para poder luego hacer uso de ellas para un entorno o en este caso un tipo de operaciones en específico. Como vemos aquí tenemos la estructura, que vendría a ser un create view o vista, seguido el nombre de la vista, as. Y aquí iría el select, en este caso la consulta de dicha vista. El from, que vendría a ser en este caso de la tabla. Sería algo similar a crear variables. Sería aquí, en este caso, la procedencia o la tabla, el nombre de la variable, seguido de un inner join, seguido de otra tabla y su variable, seguido de un on. Y en este caso, en las columnas o los registros que pues, sean similares. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, aquí, que se puede ver de una manera más tranquila, estamos considerando un Create or Replace View, lista automóvil cliente, para este caso, que nos muestre una consulta o que se almacene dicha consulta tipo select, en el que se muestra el nombre del cliente, la marca, modelo del carro y el año, en este caso. Y pues todo eso de la tabla cliente, en el cual pues se menciona la tabla cliente, pero también se almacena una variable, el comando inner join, que ahorita explicaremos qué es, seguido de la segunda tabla automóvil con su variable on, donde el DNI del cliente, que está almacenado pues en su tabla llamada cliente, sea igual al DNI del cliente que está almacenado en la tabla automóvil. Eso tiene que ver mucho con el inner join, que ahora vamos a explicar. El inner join, en este caso lo que estamos usando, para que nos muestre los registros que coinciden en este caso con para este caso los DNI, ¿no? Debido a que en este caso en la tabla cliente y en la tabla automóvil comparten una columna, pues en específica, que vendría a ser la columna DNI del cliente, debido a que está como llave foránea. ¿Eso qué quiere decir para este caso en específico? Que lo que estamos haciendo es mostrar columnas específicas y registros en específicos, como que cruzar ambos registros y que nos muestre solamente la información que querramos, y todo eso almacenarlo, o ese tipo de consulta que es un poco más compleja, almacenarlo dentro de la base de datos para hacer uso ya en futuras ocasiones. ¿Cómo se ve de esta manera? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque es mucho más ahorrador, digamos, tanto en recursos como en memoria para la base de datos, estar almacenando una vista que crear realmente otra tabla en la que se almacene ese tipo de datos que realmente ya existen ya dentro de la base de datos. No es necesario volverlos a crear o a registrar en otra tabla, debido a que para eso están las consultas. Como ya sabemos, las consultas son como que un tipo de tabla en el que nos muestra, dependiendo de la consulta, pero nos muestra los datos, los registros que querramos, pero dichos registros o dicha consulta, dependiendo de la complejidad, se realiza o se modifica de acuerdo a los datos o a los filtros que le estemos colocando. Entonces es mucho más práctico y mucho más ahorrativo para la base de datos estar creando vistas que realmente estar almacenando más datos dentro de dicha base de datos.
Entonces procederemos a ir a un ejemplo mucho más práctico con los casos que hemos estado trabajando. En este caso estamos creando otra tabla, aparte de la de recibo que ya tenemos, llamada taller recibo, en el que estamos colocando un identificador tipo number, como ya vemos, una columna de detalle que va a ser bachar de 50, un costo total que va a ser decimal, y un ID de recibo que va a ser referencia a la tabla de recibo, específicamente a su primary key, que vendría a ser el ID de recibo. Esta columna que estamos colocando ahorita es la que nos va a permitir hacer uso del inner join para poder crear una vista un poco más compleja. También estamos insertando dos registros, la cual nos permitirá pues realizar la vista de forma correcta y que todo se muestre de forma adecuada. Estamos colocando en el primer registro un identificador de 1 como descripción o detalle registro 1, un precio de 967.23 y en este caso el ID de recibo al cual va a estar vinculado va a ser el número 1. Y para el caso 2 en este pues vendría a ser un tipo de caso similar. Entonces después de haber insertado esto podemos ver que en la tabla recibo, mejor dicho detalle recibo, ya hay dos registros pues ahí almacenados. Entonces aquí viene lo interesante. Tenemos aquí la vista, como ya sabemos que comienza con un create o replace, view que es de vista, el nombre que en este caso le estamos llamando recibo completo, seguido de un as y que aquí comience pues lo que es la consulta, que es un poco más compleja. Le pedimos con el comando select que nos muestre el ID de recibo, pero que proviene de la tabla recibo, la columna detalle proveniente de la tabla detalle recibo, la fecha de emisión de dicho recibo proveniente de la tabla recibo y la tabla detalle recibo, bueno, que la columna que queremos que nos muestre es el costo total. Todo eso proveniente de la tabla recibo. Al igual estamos creando como que una variable para poner un término más fáciles, seguido de un inner join para hacer que dichos registros se comparen y solamente nos muestren la información que querramos, seguido de la tabla de detalle recibo con su variable, y que todo eso solamente nos muestra los registros en los cuales de la tabla de recibo el ID de recibo y de la tabla de detalle de recibo su ID de recibo coincidan. Eso quiere decir que en caso, por ejemplo, si en la tabla de recibo hay un identificador de, no sé, de un valor de 3, y si en la tabla de recibo no hay dicho identificador, eso quiere decir que dicho registro de la tabla de recibo no se mostraría para esta vista. Eso es poniéndolo de una forma mucho más sencilla. Entonces vamos a proceder a ejecutarlo para ver que no hay ningún problema. Ese ha sido completado. Entonces, al igual como si fuera una consulta tradicional, también podemos llamarlo, que nos muestre todas las columnas que tiene almacenadas. Y colocamos pues el nombre, ¿no? En este caso de la vista llamada recibo completo. Como vemos aquí ya nos muestra una tabla mucho más compleja y más completa incluso, en el que nos muestra el ID de recibo, el detalle del recibo, la fecha de emisión y el costo total. Cabe aclarar que este ID de recibo viene por parte de la tabla de recibo, el detalle pues por parte de su mismo nombre lo dice, de la tabla de detalle de recibo, la fecha de emisión de recibo y el costo total de la tabla de detalle de recibo. Entonces, ¿qué aprendimos en el uso de las vistas? Que realmente para mostrar algunos tipos de datos o algunas vistas, a lo mejor unas tablas o una serie de tablas, realmente no es necesario estar creando a cada momento. Surge una necesidad, ya creamos una tabla, no es necesario hacerlo de esa manera. Porque si ya tenemos tablas, las cuales haciendo uso de algunas consultas nos darían el mismo resultado y los estaremos usando constantemente, lo recomendable siempre sería crear una vista, debido a que como vemos se puede almacenar una consulta mucho más compleja y nos mostraría el resultado en este caso que estamos deseando. Incluso se podrían aplicar filtros, pero para este caso pues estamos haciendo de una manera mucho más sencilla.
Muchas gracias por haber visto este video. Ojalá nos estemos encontrando en una próxima ocasión.